El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Sin duda alguna, los milagros que Jesús realiza pues tienen la finalidad, en primer lugar, de manifestar que el reino de Dios ha llegado, que Dios mismo está presente en medio de su pueblo. Segundo, los milagros buscan llevar a la gente, al pueblo, al conocimiento de Dios, al amor de Dios. Y este proceso, sobre todo de conocimiento de Dios por parte de la gente, es un proceso, es gradual. La gente poco a poco va reconociendo a Dios. No por un milagro las personas reconocen que se trata de Dios. Van poco a poco reconociendo que Dios está obrando, más aún que Jesucristo mismo es Dios. Veamos la expresión con la que termina el Evangelio, que al ver esto, es decir, el milagro que Jesús había hecho, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Veamos la expresión. Por un lado, la gente se llena de temor, es decir, de reconocimiento a Dios. Reconoce que solamente Dios tiene poder para obrar milagros y glorifica entonces a Dios. Pero lo glorifica, dice el Evangelio, porque había dado tanto poder a los hombres. Porque están considerando a Jesús no Dios, lo están considerando todavía un hombre. Un hombre que posee un poder de Dios, pero es un hombre. No lo están considerando como verdadero Dios, como aquella profesión que harán algunos de los que son beneficiados por los milagros, que reconocen que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquella confesión del apóstol Pedro: tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el que habría de venir al mundo. Aquí la gente todavía está en este proceso, está en este despertar para descubrir que Jesucristo es verdadero Dios, que es el Mesías, el ungido de Dios. No es un simple hombre que tiene un poder, no es un simple hombre por el cual Dios está actuando, no. Es Dios mismo que está actuando, porque Jesucristo es Dios y es hombre. En esto, queridos hermanos, pues nosotros también, nuestro conocimiento de Dios
nuestra fe, nuestro amor a Dios, pues va en un proceso, va de manera gradual. Y cada uno de nosotros debemos de reconocer nuestro propio proceso, en qué etapa, en qué proceso del conocimiento de Dios, en qué proceso, en qué etapa de la fe nos encontramos. Es que ya nos ha quedado claro, ya no hay duda de que Dios está presente en medio de nosotros. Si hemos llegado a esa etapa, bueno, pues quiere decir que estamos en esa etapa de madurez en la fe, de madurez espiritual, porque ya no necesitamos pruebas, porque ya no entra la duda en nosotros, ya no nos invade la duda sobre la presencia de Dios en medio de nosotros. Todo nos habla de Dios. Somos capaces de reconocer cómo es que Dios se hace presente inclusive en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad. Pero tal vez nosotros o la gran mayoría estamos en la etapa de adolescencia espiritual, de adolescencia en la fe. El adolescente generalmente quiere ser protagonista, el adolescente quiere ser tomado en cuenta, el adolescente chantajea para poder ser escuchado, para poder ser visto. Y a veces podemos nosotros estar en esa etapa de la adolescencia, y más aún los grandes padres espirituales manifiestan que la mayoría estamos en adolescencia espiritual, porque todavía buscamos hacer uso del chantaje, queremos ser vistos por Dios a como dé lugar, y nos peleamos con Dios como el adolescente se pelea casi con todo mundo. El adolescente pone en duda todas las verdades, cuestiona continuamente las verdades y las órdenes que se le dan. Y así nos encontramos muchos, que seguimos cuestionando a Dios, seguimos poniendo en duda las grandes verdades, pero es un proceso. No nos podemos quedar en adolescentes eternos, ¿no? Tenemos que brincar hacia la madurez espiritual. O habrá quienes se encuentren en la infancia, en la niñez espiritual. No hablamos de la infancia para no confundirla con lo que decía Santa Teresita, ¿no? De la infancia espiritual, que ese es otro proceso. La niñez espiritual. Es decir, donde, pues no, estamos en blanco todavía, pues nos dicen que hay Dios, pero quién sabe, nos atenemos todavía o nos refugiamos a la sombra de los demás, como el niño lo hace, se refugia a la sombra de sus padres, a la sombra de los adultos, porque ellos son los que le están enseñando. Pero hay un proceso que tenemos nosotros que reconocer. Debemos de saber en qué proceso estamos, porque no podemos estar dando palos al aire a ver si le atinamos. No, porque reconociendo el proceso, la etapa en la que nos encontramos en la vida espiritual, entonces podemos avanzar, podemos seguir creciendo, pero es necesario también reconocer el proceso y la etapa en la que se encuentran los demás, para poder respetar, porque no todos podemos estar. Qué bueno sería que todos estuviéramos en el mismo escalón, en la misma etapa, pero no es así. Hay quienes son maduros en la fe, hay quienes son adolescentes en la fe, hay quienes son niños en la fe, y hay que aprender a respetar, porque a veces puede ser que el maduro en la fe quiera exigirle al niño en la fe como el maduro. Más aún, el maduro en la fe puede inclusive muchas veces agredir, ofender, dañar al niño, porque le exige, ¿no? Pues es que tú estás en otra etapa.
reconocer nuestro propio proceso de conocimiento. Y seguramente que Jesús, aunque no nos lo expresa el Evangelio directamente, pero lo podemos sobreentender por las actitudes de Jesús que presenta en cada momento. Jesús respeta estos procesos de los hombres y tiene esa paciencia también para poder esperar que los demás progresen, que los demás vayan poco a poco reconociendo la presencia de Dios, porque de eso se trata. La madurez en la fe, en la vida espiritual, en definitiva, se trata de vivir por Dios, vivir para Dios. De eso se trata la vida madura en la fe. Quien vive por Dios y quien vive para Dios. Pero no le entra duda, no cabe duda. Sabe descubrir cómo es que está Dios presente en medio de la calamidad, en medio de la ruina, en medio de la catástrofe, etc. Pues ojalá, queridos hermanos, que nos quedemos hoy con esto. Es importante verificar esto, que de repente podemos pasar por alto. Es un evangelio por eso no me detuve en lo obvio. Es un evangelio que conocemos y lo hemos escuchado y pues ya más o menos sabemos qué significa. Pero a veces en estos pequeños detalles no nos detenemos, nos vamos siempre por lo obvio. Por eso he querido hoy detenerme en esta expresión última de este evangelio. La gente reconoce el poder de Dios, glorifica a Dios porque había dado tanto poder a los hombres. Pero aquí está el punto, que no han reconocido que Jesucristo es Dios. Creen que es un nombre por el cual Dios está obrando, y no es así. Jesucristo no es un nombre por el cual Dios obra, no. Jesucristo es Dios y por eso obra, y por eso se manifiesta, y por eso hace milagros. Pues ojalá que también nosotros no nos confundamos. De repente en nuestras expresiones, en nuestra transmisión de la fe, existen este tipo de confusiones, donde no nos queda claro, donde todavía no hemos reconocido que Dios está presente, todavía seguimos confundiendo. Como confundimos muchas veces todavía Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Que pensamos todavía que si nos dirigimos solo a Jesús, pues luego tengo que dirigirme al Padre y al Espíritu Santo porque se pueden sentir. Ese tipo de confusiones que las hay, que no sabemos a veces ni a quién dirigirme. Me dirijo a Jesús, me dirijo al Espíritu Santo, me dirijo al Padre, pues es el mismo. Se trata del mismo, es el mismo Dios, pero que se ha manifestado y se ha revelado de modos diversos. ¿Sí? Entonces, reconozcamos nuestro proceso, en qué etapa estamos, hagamos una evaluación propia para poder crecer. Por eso a veces seguimos cojeando con el mismo pie, por eso seguimos confesando los mismos pecados, por eso vemos en nuestra vida un estancamiento, no crecemos ni para atrás ni para adelante, porque no sabemos en qué proceso estamos. Y si no sabemos en qué proceso estamos, pues entonces ¿qué voy a hacer para crecer si no sé en qué proceso estoy? Tengo que saber en qué proceso estoy para entonces saber qué camino voy a seguir, ahora que sigue, para entonces ir creciendo, ir mejorando en la vida espiritual, para vivir por Dios y para vivir para Dios. Que el Señor nos conceda pues a todos llegar a esta etapa de madurez en la fe, para que podamos nosotros vivir por Dios, vivir para Él, y que no nos quepa mayor duda. Que así sea.